La palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración. Hemos hablado muchas veces acerca de la oración, hemos oído muchas veces acerca de la oración, y la oración es tan importante para los creyentes, de tal forma que si no oramos, perdemos la visión, perdemos el rumbo, perdemos la comunión y el contacto con nuestro Dios. A cada momento, la oración trasciende pues el espacio y el tiempo. Puede llegar a ser una práctica de comunicación entre Dios y nosotros en cualquier momento y lugar. Dios, estimado oyente, nos otorga la oportunidad de establecer una comunicación abierta con Dios, no solo a la hora de comer, no solo a la hora de levantarnos y al acostarnos. Es un privilegio el poder contarle a Él nuestras vivencias, pidiendo consejo, sabiduría, comentando las circunstancias que se viven, entre otras cosas. John Wesley, un teólogo y escritor metodista, dijo lo siguiente: tengo tantas cosas por hacer que dedico la mayor parte del tiempo a orar antes de estar dispuesto a hacerlas. En la actualidad, usted y yo tenemos la posibilidad de ser misioneros por medio de la oración, teniendo bien presente que Dios contesta nuestras oraciones aunque no lo merecemos. Él lo hace, Él responde nuestras oraciones, Él responde al clamor nuestro y lo hace por su pura misericordia, por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En estos pocos minutos solamente deseo presentarle algunas ideas de petición de oración, específicamente en favor de los misioneros. En primer lugar, hay que orar por la salud de los misioneros. Aquí aprovecho para agradecer a todos y cada uno de los hermanos y hermanas, tanto de este país como de toda Iberoamérica, que han estado elevando plegarias, clamores, que han incluso organizado vigilia de oración por la sanidad de muchos de los que han sido enviados al campo misionero para predicar la palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Justamente en este tiempo de pandemia que hemos atravesado, mientras lo más duro de la misma pues estallaba a nivel global, Dios se glorificó sanando a muchos de los misioneros. Debemos de aclarar y decir que tenemos casos de algunos obreros transculturales que pues en el campo se vieron pues afectados por esta pandemia, y me refiero a que adquirieron el COVID-19 ellos, sus familias. Más sin embargo, a pesar de todo esto, debido al clamor, debido a la intercesión, hemos visto milagro de sanidad tras milagro de sanidad en cada uno de aquellos que estuvieron enfermos. Y esto solamente se debe a que hay un pueblo que está detrás de los misioneros, detrás de los obreros que están orando. En este sentido, quiero invitar a la población cristiana de Latinoamérica que pueda orar por una misionera salvadoreña llamada Georgina Cordón. Al momento de esta audición, lleva su sexto día en el hospital y el tercero en estado crítico. Según nos reportan sus familiares en el hospital, ella está pues con respiración artificial. Ella estaba en ruta de salida
a un país de Asia Pacífico. Así que quiero animarle para que usted tome unos minutos de su tiempo diario y pueda elevar un clamor pidiendo un milagro, pidiendo que la voluntad de Dios se manifieste una vez más, en este caso, en la vida de nuestra hermana Georgina Cordón. En segundo lugar, necesitamos provisión para los misioneros, para los que son enviados, para los que son obreros transculturales. Que Dios les ayude para poder solventar los compromisos ministeriales que tienen en el campo de servicio. No estamos como misionero, hablo como misionero, ¿no? No estamos buscando elevar nuestro estilo de vida, no estamos buscando vivir por encima de la media de las personas a las cuales Dios nos ha llamado a servir, sino que pues simple y sencillamente hay proyectos y los misioneros asumimos responsabilidades para echar a andar todos estos proyectos. Sin embargo, creemos de que Dios va a suplir, pero también esto es importante que la iglesia pueda orar, pueda interceder pidiendo por la provisión para la providencia de todos estos recursos para echar a andar todos estos proyectos. En tercer lugar, debemos orar por las charlas, las predicaciones, las enseñanzas que se deben impartir. El apóstol Pablo decía, oren por mí para que yo sepa qué decir, para que yo sepa qué hablar y cómo hablar. Y esto es importante al orar por los obreros transculturales, de tal forma que pidamos para que el Espíritu Santo nos dé siempre esa palabra sazonada, esa palabra pronta, esa palabra oportuna para poder ministrar directamente a las personas. Que no sea nuestra palabra, que no sea la sabiduría humana, sino que sea solamente la palabra de Dios, fluyendo a través de nuestra vida como un vaso limpio y de uso honroso. Y en cuarto lugar, debemos de orar por los hijos de los que son enviados, los hijos de los misioneros, los hijos de los obreros transculturales, de tal forma que ellos encuentren a Cristo en sus vidas e imiten una fe ejemplar en Cristo Jesús. Este punto, mis estimados oyentes, bien puede ser tema de abordaje para otra charla y otra conversación, pero mucha gente, por ejemplo, piensa que los hijos de los misioneros, por el hecho de haber nacido en el seno de un hogar cristiano, por el hecho mismo de que sus papás tienen un llamado misionero, se cree que los hijos también, ya por nacimiento, también son cristianos, y eso no es así. Necesitamos orar por los hijos de los misioneros para que ellos también pues puedan crecer, claro, bajo ese entorno cristiano, ese entorno transcultural que les da a ellos un plus, ¿no? Pero que a su debido momento ellos también, debido al ejemplo, a la fe ejemplar, a la fe genuina que han visto no solo de sus padres, sino de otros hermanos de la congregación, tanto en el país donde ellos están como en el país de origen de ellos o de sus padres, pues debido a este ejemplo de fe, debido a esta vivencia que ellos han podido ver con sus ojos, ellos también den un paso de fe siguiendo a Cristo y lo tomen, que ellos tomen esa decisión. Así que por favor no deje de orar por los hijos de los misioneros. Bueno, ahí le dejo esta carga de oración, esta carga de intercesión para que usted la lleve y no la lleve solo, no la lleve sola, sino que pueda compartir esta carga, estas peticiones de oración con los demás hermanos de la iglesia. Entiendo que este clamor intercesor muchas veces lo llevan los laicos, es decir, los miembros de las congregaciones, los miembros de las comunidades de fe cristianas, pero también es mi deseo y mi anhelo que el pastorado, pues la pastoral de las iglesias también puedan abrazar esta visión de tal forma que ellos se pongan como también un digno ejemplo para imitar en este estilo de vida de la oración intercesora.
Termino con un testimonio. Recuerdo que recién regresados de uno de los campos misioneros, una iglesia en este país nos invitó para poder compartir y dar testimonio, dar pues el reporte, ¿no?, de todo lo que habíamos hecho en el nombre del Señor en el campo misionero. Y mi esposa estaba dando ahí el reporte, estaban presentando algunas fotos, eh, y yo noté que una hermana dentro de la congregación estaba llorando. Yo pensé, le soy honesto, pensé que oraba por algún problema, alguna situación difícil que estaba atravesando. Pero cuando terminó el culto, cuando terminó la predicación, esa señora se nos acercó y bueno, nos pidió disculpas, nos dijo, miren, yo no es que haya estado orando, llorando porque tengo un problema o porque tengo una necesidad, sino lloraba de alegría, porque el día que a ustedes los presentaron como los misioneros para ese país, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ora por esta familia, no dejes de orar por ellos, porque yo los voy a usar y voy a usarte a ti para cubrirles en oración. Y esa señora por más de 7 años nos había sostenido en clamor intercesor día tras día. Y ella fue honesta, fue muy sincera. Yo le agradezco mucho su sinceridad, porque nos expresó que en muchos tramos de esos 7 años ella tuvo pues debilidades y flaquezas, como cualquier otro ser humano. En algún momento determinado, nos comentaba ella, yo comencé a dudar y el enemigo ponía pensamientos negativos y hasta absurdos en mi mente, como por ejemplo, dice que ella pensaba, yo sí que soy una tonta, estoy orando por gente que ni conozco, por un país que nunca he visitado y a lo mejor ese país ni existe. Son pensamientos que venían a la mente de esta hermana, pero dice que mientras ella estaba pues débil y desanimada, una vez más, a veces en el culto, el pastor o un predicador invitado le motivaba, otra vez la palabra de Dios venía a inspirar su vida y volvía a retomar el trabajo de la intercesión, el clamor y con todo fervor y empoderándose con el Espíritu Santo. Y me dice la hermana, ahora al momento de que su esposa estaba presentando las fotos y las diapositivas de todo lo que ustedes habían hecho durante todos estos 7 años, mi corazón se alegró, desbordó de alegría y comencé a llorar de la misma alegría. Y yo dije, Señor, te doy gracias porque esto que estoy mirando, esas fotos de los templos y los terrenos que se pusieron a nombre de la iglesia, los templos que se construyeron, las almas que se convirtieron, las personas que se bautizaron en agua, todo eso, los nuevos obreros que salieron al campo, los obreros nativos, todo eso, dijo la hermana, es fruto de mi trabajo. Y yo sentí, dijo la señora, que era Dios dándome una palmadita en la espalda diciendo, ves el fruto de tu esfuerzo intercesor. Estimado hermano y amigo, de verdad, esto, lo que dijo esta hermana, es una pura realidad, porque es cierto, los obreros transculturales desarrollan un trabajo maravilloso, guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, pero la mayor carga y la mayor carga de éxito, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo de esta forma, pues está en la gente que intercede, en los intercesores. Es por eso que la iniciativa de oración sea parte del millón. Busca gente que doble sus rodillas y que aparte tiempo continuamente, diariamente, a orar por los que son enviados y por las naciones. Partimos del hecho de que se puede tener el dinero para enviar gente, se puede tener a la gente misma para ser enviada, pero si no hay gente que doble sus rodillas, entonces el éxito está garantizado. El fracaso más bien está garantizado. El éxito no lo da las finanzas. Podríamos no tener incluso dinero. Hoy estamos viviendo momentos de crisis, de escasez financiera,
se está poniendo difícil la situación económica en todas las Américas, pero esto no nos debe detener, porque no es el dinero el factor clave. Tampoco lo son los obreros el factor clave, sino el factor clave del éxito es gente que ore, gente que interceda. Así que pues le pongo estas cargas, estas peticiones de oración. Ayúdenos para que el trabajo misionero no sea un fracaso, sino que todo lo contrario, se vuelva un éxito para la gloria del Señor. Un abrazo y que el Señor les bendiga.